And now for something completely different. Bienvenidos al inescuchablemente aburrido programa del economista del medio. Con Fonsi como el cheto de la banca extranjera, Fede como Arnoldo con pelada, y Mariu como Heidi emponchada. Invitados especiales, la banda de marxistas residuales de Kicillof. Y como dijo el general Mauricio, se acabó la joda para todo el mundo. O sea, ¿What? Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Economista del Medio, podcast sobre economía argentina que hoy va a tratar de ser un poco más abarcativo porque el otro día estaba en Twitter y me han dicho muchas personas, che, ¿por qué no mirás esta película que me interesaría tu comentario? Esta película era Requiem for American Dream de Noam Chomsky, que es un intelectual norteamericano de izquierda muy conocido, que fue muy contrario a la globalización durante mucho tiempo. De hecho, su documental se basa y se centra, que eso es lo importante, para entender cómo él piensa, se centra en Estados Unidos y el impacto que ha tenido la globalización en ese país. En particular, a las personas de clase media baja, porque si ustedes saben, en Estados Unidos es uno de los países con la mayor desigualdad de ingresos en todo el mundo avanzado. Es decir, a ver, vos agarras los países de la OECD, es el lugar donde Alfonso tanto aspira a llegar, y Estados Unidos es uno de los que peor está en distribución del ingreso. Está la clase media muy pisada y de repente el 1%, ese famoso 1% que te vendían ahí en esas marchas que protestaban, te acordás de ocupar Wall Street y demás. Bueno, ese 1% concentra una gran parte de la riqueza que por lo menos ese país genera. Entonces ahí la cuestión, ¿viste? Este tipo lo que planteaba básicamente era ¿por qué la globalización fue mala para los Estados Unidos? Y para mí, tus argumentos son correctos, el problema es que no está viendo la visión general. A ver, para el mundo la globalización fue un fenómeno fabuloso. Esa combinación de capitalismo y libre competencia, que Milton Friedman llamó muy claramente capitalismo con competencia, para la redundancia, fue fundamental para producir el siguiente hecho. Vean, estoy mirando unos datos del Banco Mundial, de la base de datos de pobreza, y acá dice Global Poverty Indicators. Cantidad de pobreza, de gente pobre que vive con menos de $1.90 por día, ajustado todo con PPP, que es una forma de calcular los precios en base a las canastas de cada país. O sea, no es $1.90, el mismo $1.90 que usas en Estados Unidos que el que te tomas en India, ¿no? Es distinto. Cómo pesa ese $1.90 es completamente distinto. Bueno, cuando normalizas eso, porque los precios obviamente son distintos en todos los países, te daba que en 1990 el 35% de la población mundial estaba abajo, era pobre. Hoy solamente el 10%, por lo menos tengo dato calculado a nivel global, es 2013. Entonces el número de pobres en millones de personas es de 767 millones de personas. O sea, nunca en la historia de la humanidad un fenómeno logró, como la globalización, logró reducir tanto el nivel de pobreza en el mundo. Y eso es fundamental. Estados Unidos puede haber ido mal, mejor, qué sé yo, pero la verdad que a nivel global esta apertura del comercio, esta integración absoluta que ha tenido el mundo, que es un fenómeno que no solamente se dio en esta época, desde la historia, desde los albores de la historia, o sea, desde el comienzo de la misma, siempre ha habido rutas comerciales. Y en esas rutas comerciales donde mayor prosperidad tenía el humano. Por ejemplo, tienen las rutas del Océano Índico, tienen, por ejemplo, todas las cuestiones comerciales. A ver, las grandes ciudades italianas que han progresado con el Renacimiento eran ciudades comerciales. ¿Por qué? Porque los excedentes que generaban con el comercio los volcaban al arte y al desarrollo, a la ciencia. Y eso era lo que impulsaba el crecimiento, el desarrollo. El comercio, en el fondo, intercambiar cosas, producir, especializarse. El fenómeno es un fenómeno que está inherente en el humano y es inherente en el proceso histórico desde el principio de los tiempos
y es el que realmente trae prosperidad. Y el avance tecnológico ha permitido que esta integración en telecomunicaciones, en logística, etcétera, te diga que hoy solamente en el mundo, un cálculo estimativo aproximadamente, haya 767 millones de personas bajo la línea de pobreza. Es un fenómeno remarcable a nivel global, o sea, es innegable. Ahora la cuestión que remarcaba nuestro amigo Chomsky, que es muy interesante de ver, por ejemplo, es que no fue la distribución, es como también te dice Krugman, ¿no? A ver, el comercio siempre se dice, ¿no?, que va a beneficiar las posiciones de todos, pero en el fondo el comercio es un poco injusto, ¿entendés? Porque hay un montón que ganan y algunos que dejan de ganar. Entonces, lo que te dice el pensamiento tradicional es que en el fondo esos que ganan van a compensar a los que dejan de ganar. Y no pasó tanto, de ahí la bronca del norteamericano. Por ejemplo, el otro día estaba en una charla y me crucé con un gráfico muy interesante que parece que causó mucho revuelo cuando salió, que se llamaba la curva de elefante. Y este básicamente que después voy a ver si puedo linkearlo para que ustedes lo vean un poco más claro. Pero te decía que, por ejemplo, distribuye a la población global en percentiles pues, en base a su ingreso, ¿no? Entonces vos tenés los países más pobres del mundo, están en el percentil más bajo, y cuando vos vas avanzando vas yendo cada vez más a países más avanzados, o sea, primero los emergentes y luego en el fondo están los países de mayor riqueza, que puede ser estar en Europa o puede ser Estados Unidos. Bueno, la variación del ingreso entre 1988 y 2008, estos periodos así donde la globalización se profundizó, por ejemplo, ha sido desde el 60 al 80%, su ingreso ha crecido. Esos valores, o sea, casi se duplica el ingreso de las personas en países como China, como India. Sin embargo, cuando vos avanzás un poquito más en la distribución del ingreso global, estás en los percentiles más altos, es decir, los países avanzados, el crecimiento del ingreso ha sido casi nulo. Y después, obviamente, cuando estás en el 1%, del 1%, del 1%, eso también han tenido un ingreso fenomenal, ¿no? Así de casi el 60% de sus ingresos ha crecido en los últimos tiempos. Pero, entonces, como ven ustedes, este crecimiento, esta globalización, este proceso de avance que ha logrado que, por ejemplo, el PBI de China crezca, vamos a decir, acá estoy mirando unos datos muy interesantes del World Economic Forum, lugar que voy a citar varias veces en este informe, que te dice básicamente China tenía en 1972 el comercio como porcentaje del producto era el 6%, en el 2014 era el 42%. Porcentaje de cambio en el comercio total, en porcentaje del producto, más 600. Porcentaje de cambio en el producto bruto, así normal, o sea, antes el ratio anterior era sobre comercio y este sobre el producto. ¿Cuánto creció el producto bruto? 3.923, es decir, un montón. Un montón, o sea, lo que ha experimentado economías como China, Corea del Sur, India, es un fenómeno que ha logrado sacar a millones de personas de la pobreza y ha hecho crecer los ingresos de muchas personas. Lo que pasó, valga la redundancia, es que en Estados Unidos, países donde realmente estaba el desarrollo y fueron los primeros, durante los 50, 60, que experimentaron ese beneficio económico y que los posicionaron, ¿no?, en países de primera línea, vieron como todos sus empleos mutaron de fábricas en Estados Unidos a fábricas en China o en el sudeste asiático. Ahora, eso es normal, es un proceso normal de costo, porque las empresas quieren producir más barato, etcétera. Perfecto. Ahora, el problema, ¿quién lo tuvo ahí? El problema lo tuvo el gobierno norteamericano, porque, es decir, su gente en el fondo, que votaba a gobiernos que no les estaban dando el soporte necesario para que, por ejemplo, lo que se llama en la jerga cuando vos estudias políticas laborales o políticas públicas, que el Estado sea activo en enseñarte a vos nuevas tareas para adaptarte al cambio tecnológico. O sea, el proceso de globalización en el fondo es un cambio tecnológico. Es la tecnología la que empuja los mercados laborales, la que lo va cambiando. Entonces, si los gobiernos no te ayudan a salvarte de esas transiciones, estás en un problema enorme. Entonces, ¿qué pasó con el norteamericano promedio que trabajaba en una asedera, que trabajaba en una fábrica automotriz? Perdió ese trabajo paulatinamente y fue para trabajar a sectores como el comercio, se fue a un Walmart, se fue a trabajar a la construcción. Y la gran diferencia entre estos dos sectores es que los primeros tenían fuertes sindicatos, o sea, había mucho peso de la actividad sindicalizada. O sea, una persona que estaba trabajando en una automotriz tenía una protección, un paraguas del sindicalismo cuando iba a sus relaciones laborales, cuando chocaba con el empresario, con la patronal, tenía mucho más peso sus reclamos. Sin embargo,
en empresas como Walmart o en la construcción es mucho más difícil encontrar un sindicato que te apoye. Entonces, estás mucho más desprotegido. Esas cosas que te decía Marx, que a ver, ¿quién fue Marx? Mucha gente lo ve como el teórico del comunismo y la utopía. Pero si uno se pone a leer a Marx, lo que entiende, lo que le puede rescatar, que es completamente cosmopolita, actual, etc., es que es una gran crítica a las relaciones laborales que se estaban dando en la época que fue escrito. Y actualmente vuelve a pasar lo mismo. ¿Qué pasa? Otra vez, el tipo que trabajaba en una automotriz ahora trabaja en un Walmart, no tiene sindicato que lo proteja y no tiene un trabajo que le haya generado el valor agregado. Bueno, perfecto, no pudo pelear mayores aumentos salariales, con lo cual su ingreso real aumentó 0%. Es lógico. ¿Sí? Fue de un trabajo donde peleaba aumentos, productividad, un trabajo donde le pagan lo mismo y le van subiendo por la inflación. El tipo está igual que su padre. Y en el fondo, eso fue lo que pasó, ¿no? Fue una falla del gobierno, un gobierno que no pudo ayudar a esa transición. Entonces yo creo que ahí es un detalle fundamental que la Argentina tiene que aprender, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando así que el proteccionismo es malo, obviamente, ¿por qué? Porque el comercio ha logrado romper barreras de pobreza fenomenales en el mundo. Se refleja a pequeña escala en la Argentina. Nosotros salimos de un sistema de mucha protección industrial y cada vez que te hablan de apertura de importaciones tenemos miedo. Los argentinos sufrimos porque pensamos en el empleo. Entonces ahí vienen los liberales que te dicen, sí, pero vos abrís las importaciones, entonces los consumidores les va a ir mejor. Obviamente, trayendo nuevamente el argumento de afuera, como vimos anteriormente, no se cumple tanto esa transición de que los que ganan van a compensar a los que pierden. No es tan así. En realidad, lo que pasa es que va a haber mucha gente que va a perder su empleo porque su industria en el corto plazo no es competitiva. Muchos vamos a ganar porque vamos a conseguir productos más baratos. Entonces, ahí es donde en realidad necesitamos un Estado moderno, ¿no? Un Estado que sepa, enseñarle a la gente o por lo menos reorientarla a los trabajos que realmente van a ser demandados a futuro. Entonces ahí está donde el Estado tiene que ser activo. Obviamente tampoco es pedir una apertura brutal. Hoy abramos las importaciones porque eso va a traer problemas sociales importantes, ¿no? Va a haber un incremento del desempleo rápidamente. El Estado no va a tener tiempo de reaccionar. Pero si vos podés tener un Estado que tiene políticas eficientes, esa transición a una economía abierta e integrada al mundo va a ser mucho, pero mucho más suave de lo que parece hoy, que cuando Kame te habla, que la industria de Argentina, que las importaciones, que Brasil, que China nos van a destrozar. Si el Estado está e interviene en esos sentidos y ayuda a dar una mano en la transición, probablemente eso no sea tan grave y todos en el fondo nos veamos beneficiados. Ahora hay algo muy interesante que salió la semana pasada, y tiene que ver con esto, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando de políticas laborales para ayudar a la oferta laboral a integrarse a las nuevas demandas, se marca en algo más grande, ¿no? Algo que siempre escuchaste, que siempre te dicen la competitividad y que siempre está asociada a la devaluación en la Argentina. Pero la competitividad es otra cosa. Y en el marco de esto, el World Economic Forum lanzó el ranking mundial de competitividad y la Argentina, obviamente, está mal. Pero que yo te diga que está mal no significa nada en el fondo. O sea, ¿mal? ¿Qué es mal? A ver, cómo se construye te va a explicar por qué está mal la Argentina. Entonces podemos ir repasando rápido, punto por punto, los key values de lo que es el índice de competitividad. A ver, piensa, lo primero que es fundamental para cualquier país, es un requisito básico, es que tenga buenas instituciones, públicas y privadas. Acuérdate de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Un gobierno que no respondía a las necesidades de la gente, que no tenía instituciones eficientes. Pero también había sindicatos que fueron perdiendo peso, que fueron perdiendo representatividad y no supieron moverse. O, por ejemplo, actividades que no supieron sindicalizarse tampoco, por miedo, lo que sea. Entonces, las instituciones tienen que ser públicas y privadas, ambas, en su juego constante, tienen que ser buenas. Si no tenemos buenas instituciones, no vamos a lograr tener un progreso, no vamos a no van a caer las inversiones, no va a llover. Porque la gente, por ejemplo, míralo desde el punto de vista de un inversor de extranjero que piensa poner plata en la Argentina. ¿Qué es lo primero que piensa? Y acá cada 10 años me cambian todas las reglas del juego. Y no me sirve. La Argentina, ¿para qué voy a poner plata? Me agarro el día que viene. Dentro de un tiempo viene un nuevo gobierno y me dice, no, mirá,
no se puede sacar la plata, reinvertirla, pero no, a mí me es más rechón, necesito la plata en otro lado, mi empresa está diversificada en el mundo, no podés importar, entonces no, capaz después no podés exportar. O sea, si vos sos parte de un eslabonamiento global, es muy difícil, ¿no? Entonces, que te pongan un montón de barreras, que las instituciones no sean predecibles, que no sean buenas, hace muy difícil que lluevan los dólares. Por otro lado, y esto es fundamental también, la infraestructura es un requisito, pero básico. Y en esto el gobierno anterior, como este, están haciendo todos los esfuerzos posibles para mejorarla. El gobierno anterior, discutible después si realmente montaron un sistema donde generaban infraestructura, pero había contratos que siempre pasan en el Estado. Entonces hay alguien que se lleva un vueltito, pero se han hecho cosas, se han mejorado las rutas. Obviamente siempre va a faltar el tema de los trenes. La Argentina tenía, antes de la privatización en los 90, un sistema ferroviario fenomenal que conectaba casi toda la Argentina. Entonces esas líneas se fueron cerrando. Y hoy está nuevamente esa idea de volver a abrir esos canales de conducción, que el tren es barato para cargas y puntos fijos. Por otro lado, la logística de camiones es más cara. Obviamente, ¿qué pasa? También en el juego político, el sindicalismo con Hugo Moyano ha logrado ganar terreno y romper otras actividades. Es todo algo complejo, ¿no? Esto ya instituciones, infraestructura, donde se invirtió, vieron como que todo ya tiene una sinergia importante, ¿no? Pero es fundamental tener buena infraestructura, buenas instituciones. Y también, por ejemplo, es algo que en la Argentina tenemos al presidente diciéndonos que nos pongamos una remera. Tenemos que tener electricidad. O sea, la Argentina tiene problemas con la matriz energética por todos lados. Con el esquema de subsidios ha hecho destrozos en la Argentina a la matriz energética. Estamos sobreutilizándola. Necesitamos importar energía. Estamos en una situación energética complicada. Un país como la Argentina, que tiene tantas riquezas para explotar en esa industria. O sea, tenemos toda la fuente de generación, tenemos en el sur el viento, tenemos energía con represas, teníamos petróleo, tenemos gas, hasta tenemos energía nuclear, tenemos un desarrollo nuclear interesantísimo. Y sin embargo, hoy en día tenemos problemas cuando viene el verano, a ver a quién le cortamos la electricidad o a quién le cortamos el gas, si le cortamos a las industrias. Si yo soy un empresario, voy a poner una empresa en la Argentina, una industria, y me dicen que en los veranos no voy a poder producir porque no me van a dar gas, yo me quedo mirándolo diciendo, ¿y para qué voy a poner plata acá? Si no tenés ¿cómo voy a hacer operar las cosas si no puedo? Entonces, instituciones, infraestructura, y acá entramos al punto donde generalmente yo hago más y más hincapié. Un ambiente macroeconómico estable. Y acá lo voy a leer, dice Fiscal and Monetary Indicators, Saving Rates and Sovereign Debt Rating. A ver, si quieren empezar a mejorar la competitividad en la Argentina, lo primero que tienen que hacer es generar estabilidad macroeconómica. Y eso va muy bien por el lado del Banco Central y muy mal por el lado de Alfonso Prat Gay, que está en el Ministerio de Economía, es el Ministerio de Hacienda. Yo ya no sé cómo lo llaman, tiene 80 millones de nombres, pero para todos nosotros es el Ministro de Economía. Donde, ¿qué pasa? Déficit fiscal, deuda, y claramente los mercados están respondiendo negativamente así eso. Hace mucho tiempo que los bonos argentinos en dólares están cayendo. O sea, vienen varias semanas, y uno mira y dice, che, ¿qué onda? Y tal, los arreglos. ¿Qué si los rendimientos en dólares están subiendo? No es una muy buena señal, ¿eh? La verdad que no. Más encima, sumado al riesgo de que el día de mañana la Reserva Federal suba la tasa de interés de referencia de ellos, con lo cual ya tenés un nuevo piso de riesgo y encima eso puede hacer que los flujos de capitales se den media vuelta y se vayan buscando calidad. Entonces digan, no, ahora la Argentina es más riesgosa, pero allá hay unas ofertas. Qué interesante lo que me están ofreciendo. Yo me voy acá a la Argentina, ese capital especulativo se te va para allá. Mucho tiempo hemos dedicado en este podcast a remarcar que la estabilidad macroeconómica es fundamental para el desarrollo de la Argentina, en el corto plazo y en el mediano y en el largo. El Estado tiene que dejar de empujar al ciclo económico y ser el árbitro del mismo, porque si no, nunca nos vamos a poder desarrollar. Si siempre estamos dependiendo de la mano visible del Estado, va a ser muy difícil que en el largo plazo podamos ser competitivos y entonces nunca nos vamos a poder integrar a la economía global. Ese es un problema. Yo creo que uno de los mejores aportes que puede hacer el gobierno, en vez de estar opinando sobre política redistributiva como estuvo haciendo Alfonso Prat Gay, que bueno, bárbaro, perfecto, pero es una discusión para más adelante. Hoy lo mejor que puedes hacer para mejorar el ingreso y la distribución de la pobreza es básicamente no siendo quilombo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las crisis son grandes generadores de redistribuidores de la riqueza justamente para el lado que menos conviene. Entonces,
no vamos bardo, limpiemos las cosas por ahí, política fiscal ordenada, política monetaria ordenada, independientes. Y ahí te juro que vamos a desarrollar más crecimiento que pensando a ver que el impuesto es esto, macho, ordenemos la casa y vas a ver que ordenando las cosas, como me dijo una vez un ministro de Economía en una reunión privada, si la casa está en orden, todo funciona bien. Encima son de esas frases. Bueno, entonces ya vimos un poquito. Instituciones, fundamental, infraestructura, lógico, estabilidad macroeconómica, mi campo de expertise, entre comillas, fundamental eso. Si no tenemos estabilidad macro, no vamos para ningún lado. Después tenemos obviamente algo que en la Argentina sí se destaca, que es muy bueno, en salud, educación primaria y secundaria. A ver, la Argentina tiene un gran capital humano. O sea, nosotros tenemos inclusive una de las mejores facultades gratis. O sea, toda la gente de América Latina viene a estudiar a la Argentina. Tenemos no solamente una, tenemos varias facultades que son muy buenas. Después tenemos universidades privadas muy buenas también. Y por el otro lado del sistema de salud, ustedes dirán, pero qué sé yo. Hoy estaba mirando, salió una nota de Bloomberg, a ver si la encuentro, que está por aquí. Acá está. Bloomberg hace poco publicó un índice de eficiencia de los sistemas de salud. Yo, cuando la primera vez que lo pensé, dije, no, Argentina lo debe estar dando muy bien. Obviamente, todas estas cosas que vos viste, así esos documentales de Michael Moore, qué sé yo, sobre Estados Unidos. Estados Unidos es un desastre. Pero la Argentina te va a sorprender. La Argentina está en el puesto 11 en el mundo. En el 2009 estaba en el puesto 33. En eficiencia subió 22 escalafones. O sea, a ver, pensalo así. La Argentina tiene una expectativa de vida de 76 años. O sea, llegás a 76 años, probable. Muy probable. Y el costo relativo en porcentaje es bajo. O sea, es muy eficiente el sistema argentino. Porque te está generando que vivís mucho tiempo por un costo bajo. Muy bueno eso. Yo estoy muy sorprendido porque, sumado a la educación, que puede venir mal porque nos dan malos datos, pero que tenemos una mano de obra muy capacitada para generar valor agregado, encima logramos que sobreviva mucho tiempo. Yo no sé cuál es el problema en el fondo, en ese sentido que no podemos explotarlo. Es como que tenemos cuellos de botella en los puntos anteriores, ¿no? Entonces, eso es lo preocupante, ¿no? Porque muchos países del mundo están desesperados, ¿no?, por conseguir mano de obra capacitada, de alto valor, y nosotros la tenemos. Nosotros exportamos ingenieros, le aportamos al producto y a la riqueza de otros países porque no los podemos retener en nuestro país. Eso es terrible. Eso hay que evitarlo, hay que evitar esa fuga de cerebros, tanto interna como externa. Porque es una lástima, porque nosotros con nuestros impuestos en el fondo estamos financiando el crecimiento de otros países, con las riquezas intelectuales que podemos generar y que queden en nuestro país. Entonces, como vimos, la Argentina hasta ahora, viene mal en instituciones, la infraestructura podría mejorar, se ha hecho mucho, pero falta un montón en puertos, en aeropuertos, etcétera. Inclusive con las low cost, vamos a ver si bajamos el costo de transporte. Después, obviamente, ambiente económico, mejorar. Muy bien en lo que es salud y educación. Y después entramos en las categorías ya un poquito más de eficiencia, ¿no? La eficiencia de los mercados, la eficiencia del mercado laboral. Y ahí están estas cuestiones que yo te hablaba, está en Estados Unidos. La flexibilidad, el uso eficiente de talentos. Bueno, la Argentina tiene que mejorar mucho en esas cuestiones. No estoy hablando de una flexibilización laboral brutal como la de los 90. No, estoy hablando de una cuestión ordenada, de que el Estado sea eficiente también para ayudar a las transiciones, porque es necesario que la Argentina realice esa pesada transición y lo más probable es que haya una generación o dos generaciones que pierdan en la Argentina. Pero hay que aprender a hacer el sacrificio, hay que dejar de mirar tanto el presente y mirar un poco más al futuro. Creo que todos estaríamos dispuestos a perder algo para saber que el día de mañana la Argentina va a salir del pozo, de esta trampa del ingreso medio que no podemos nunca escapar de ahí. Y la eficiencia de los mercados es la competencia, fundamental. Tenemos que generar competencia, o sea, interna y externa. Tienen que venir importaciones, pero también los mercados locales se tienen que abrir. Hay muchos controles por pocas empresas de ciertos mercados fundamentales, con lo cual eso es complejo. Me acuerdo que siempre el kirchnerismo confundía la cuestión de la inflación con la concentración. Son dos problemas distintos. Hay que atacar la concentración por lo que es y hay que atacar la inflación también por lo que era, en ese momento que era un fenómeno monetario. Pero la concentración sigue estando. Entonces, esas cuestiones que te generan, que el tipo que te vende, desde que sale la leche hasta que te llega a tu casa, se hacen esos diferenciales enormes. Bueno, revisemos por qué está pasando todo eso, ¿no? Y esos problemas en las cadenas de valores generan muchas distorsiones. Entonces, imponen costos muy altos para el tipo que va a poner una empresa y te dice, no, pero ¿para qué voy a ir a la Argentina a invertir si yo los insumos que necesito los puedo conseguir en otro país más barato? Inclusive pagando más cara la mano de obra. En el fondo siempre también sirve mucho pensar
el tema de competitividad como el estado de resultado de un proyecto de inversión, ¿no? Los ingresos por ventas, por la cantidad vendida, que es el tamaño de mercado, a lo que vamos a llegar un poquito más adelante. Pero también ver el tema de los costos, ¿no? Costos laborales, qué tan eficiente es la mano, qué tan productiva es, cuánto me salen los insumos, cuántos son los costos de logística, cuál es el costo de financiarse el día que tengo un bache entre necesite plata y no la tenga para financiar el capital del trabajo. Justamente son esas las cuestiones que te ayudan a pensar que es competitivo. No es una cuestión de devaluar y ser más baratos, porque el precio es más barato, pero nuestro producto en realidad era súper caro y era una cuestión temporaria. No, aquí hay que desarrollar un montón de cuestiones para mejorar la competitividad en la Argentina, que la competitividad es esto, no es esa devaluación espuria que te piden esos tipos que después en el fondo terminan siendo los que ganan en el corto plazo en detrimento de todos los trabajadores, porque son los grandes perdedores de las devaluaciones. Encima después en el largo plazo la inflación se lo come todo, o por lo menos un gran porcentaje, con lo cual no sirven de nada las devaluaciones. O sea, vos podés acomodar el tipo de cambio nominal, encima, pero ¿a qué punto? ¿De qué? ¿Es tan relativo eso? O sea, vos lo tenés que liberar, pero tenés que atacar otros puntos, ¿no? Cargas tributarias, eficiencia de mercados, y algo que es muy interesante que viene remarcando hace mucho tiempo Federico Stussener, nuestro Fede, que también vino Máxima, la presidenta de todos los argentinos. No, vino la reina de Holanda, que es argentina, que estudió en la UCA. Yo también estuve en la UCA. Pero no la fui a ver, ¿no? Porque ya sabía de lo que iba a hablar. Hay que empoderar a los mercados financieros. A ver, empoderar al sistema financiero. A ver, hay que tener mucho cuidado. Basta de empoderar cosas en la Argentina. Lo que hay que hacer es que realmente el sistema financiero cumpla su rol, ¿no? Deje de ser esta cosa transaccional de la gente que recibe su sueldo, lo deposita ahí, y el banco presta a corto plazo, ¿no? Acá hay que hacer el banco cumpla su rol, es decir, unir a las unidades deficitarias con superavitarias. Es decir, a mí me sobraba plata este mes y la voy a poner en un plazo fijo, y ese plazo fijo voy a destinar a una persona que va a comprar una maquinaria, que va a ser productiva, va a repagar, al Estado le van a entrar más impuestos y a mí me va a dar mi plazo fijo con un poquito más de interés. Hay que empezar a generar confianza. Obviamente esto va atado de mano. Te digo, es casi fraternal la reunión que tienen con la estabilidad macroeconómica, que ese es el gran problema de la Argentina. Hoy el argentino no confía en el sistema financiero porque todavía tiene ese recuerdo del 2001 cuando le cagaron los depósitos con el corralito. Entonces, más allá de que se ha pasado mucho tiempo en la Argentina, casi 15 años, un poquito más, casi, es fundamental. O sea, Argentina tiene un mercado financiero cuyos depósitos, creo que depósitos sobre más préstamos sobre PBI es el 15%, cuando, por ejemplo, países como Chile supera el 100% del producto. O sea, los bancos en la Argentina no funcionan. Obviamente que el sistema financiero sea chico y no sea productivo para la actividad real, también genera que la política macroeconómica, en particular la política monetaria, tenga una eficiencia bastante recortada en cuestiones de controlar el ciclo económico. Por eso me parece que obviamente hay que recuperar el sistema bancario, pero hay que darle un rol desarrollista, pero dentro del mercado. No me vengan con esas cuestiones de que no, en la Argentina hay que agarrar al Banco Central y que emita préstamos que emita plata para dar préstamos. No, hay que hacer que el mercado, es decir, que la conjunción entre oferta y demanda genere donde están las oportunidades pero para eso necesitamos estabilidad, hay que desarrollar los sistemas, hay que hacerlos más eficientes, hay que generar mecanismos para la gente normal, pero también microcréditos, que eso es lo que vino a hablar Máxima también. Porque el microcrédito lo que te permite en la Argentina es esa persona que tiene una idea y que dice, bueno, yo con una máquina de coser puedo empezar mi empresa de arreglar ropa, pero no tengo lo que tengo para comprar esa máquina. O quiero comprar un horno porque quiero hacer un delivery de comida, pero no tengo la plata. Y capaz que no es un préstamo de 100.000 pesos como el que te le dan los bancos, sino que necesitas 20.000, 30.000 pesos. Y vas a sacar 20.000, 30.000 pesos a 60%, 70% anual. Es una locura, ¿entendés? Es una locura. En cambio, un microcrédito con una tasa más baja le permite a esa persona que tiene un microemprendimiento llevarlo adelante. Entonces, ahí está el desafío también de la Argentina, ¿no? Y por eso me parece muy interesante también los discursos de Federico Stussener, que no solamente habla de metas de inflación, sino de desarrollo del sistema financiero. Y ojalá que así se cumpla, porque es fundamental y es importante que los bancos en un entorno macroeconómico normal empiecen a funcionar como bancos. Obviamente me dice así, no, pero en los Estados Unidos el 1%, los bancos. El esquema donde estaban funcionando los bancos de inversión y el tema en Estados Unidos justamente propició todo lo que terminó pasando, ¿no?
baja regulación, o sea, cada vez el Estado miraba menos lo que estaba pasando. No, es muy complicado lo del tema de los derivados. Ellos se van a autorregular y así terminaron, ¿no? Un sistema donde estaba pensado para la especulación financiera sin control, terminó explotando por todos lados, con las consecuencias en la actividad real para todo el mundo, porque este mundo es un mundo interconectado. Cuando un tipo en Estados Unidos deja de consumir, sufre un tipo en China. Eso es lo importante, y eso es lo que hay que entender, y a eso nos tenemos que acoplar nosotros. Pero cuando un sistema, cuando la economía funciona bien, se llama sound, así le dicen, los bancos naturalmente funcionan de manera correcta. Ahora, si vos tenés incentivos para que su actividad se distorsione y vaya para, no sé, para la especulación financiera, lo van a hacer, porque probablemente sea muy rentable eso. Entonces, hay que mejorar la eficiencia, hay que mejorar la confianza, es fundamental eso. Si no tenemos eso, va a ser muy difícil, vamos a encontrar con muchas limitantes, ¿no?, para el desarrollo de pequeños, medianos y grandes emprendimientos. Y después tenemos, por ejemplo, los últimos, ¿no? A ver, ¿qué tan preparados estamos para el cambio tecnológico? Y ahí estamos sufriendo. La Argentina está, su matriz industrial y de producción está muy atrasada, o sea, tiene muchos problemas, ¿no? O sea, pero lo que tiene el argentino es que es fácil de adaptarse. A la tecnología se adapta rápido, pero nosotros tenemos que tener acceso a la tecnología para adaptarnos rápidamente a la misma y sobre eso seguir construyendo. Es fundamental, es básico, pero también es complejo porque no es tan fácil, ¿no? Porque para comprar una maquinaria tenés que tener crédito, tenés que conseguirlo a tasas decentes, porque eso es lo que hace un proyecto rentable. Tenés que tener un mercado que te demande lo que vas a hacer. Entonces, para que haya un mercado que te demande lo que hay que hacer, tiene que haber estabilidad, etcétera, 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 ¿no? Como que cada una de estas cuestiones se va apilando, ¿no? Partimos desde lo más básico de las instituciones y terminamos en cuestiones como qué tan preparados estamos para adaptar a la tecnología, ¿no? ¿Qué tanto nos va a pegar un cambio tecnológico? A ver, acá está la cuestión de fondo que pasa, por ejemplo, con los taxis con Uber. También, cómo las instituciones reaccionan ante una actividad que es disruptiva. En la Argentina un pésimo precedente se ha dado con el tema de prohibir Uber en la ciudad de Buenos Aires. También muchas capitales del mundo o ciudades grandes están haciendo lo mismo. Pero inevitablemente en la Argentina, como en otros lugares, tienen que aceptar que estas compañías hoy son más grandes que algunas cadenas hoteleras, por ejemplo el caso de Airbnb o por ejemplo con Uber. Hoy en Brooklyn, por ejemplo, se usan muchos más Uber y Lyft, que son las dos empresas que generan el mismo servicio similar, de alquilar un conductor que te lleva a tal lado y encima es mucho más barato, que los taxis. Y el lado de Airbnb es lo mismo. Ahora acuérdense que la gran pelea, lo que vas a ver en los diarios es, ¿quieren regular Airbnb? No, porque no compiten, no pagan los impuestos. Son empresas. Hoy Airbnb vale más que muchas cadenas hoteleras juntas. Y es una empresa que no tiene ningún hotel, o sea, no tiene ningún lugar físico, salvo el lugar capaz donde tienen las oficinas. Porque te permite a vos romper ese monopolio que tenía capaz el hotel y ofrecerte a vos como yo soy un hotel, mi casa tiene una habitación más, vení a mi casa, quédate ahí, ¿viste? Entonces te permite a vos ser un empresario hotelero, capaz que en lugares donde no hay mucha oferta de hoteles, abre el juego de una manera que muchas empresas en la Argentina en particular no están preparadas a adaptarse. Entonces, ¿qué hacen? Se van a querer defender y van a ir al Estado a ver si las instituciones son débiles nuevamente. ¿Qué van a hacer? Van a ceder ante eso. ¿Por qué? Porque capaz hay capitales políticos que están financiando las campañas. Miles de cuestiones que uno piensa en el fondo. Bueno, ¿qué está pasando acá, no? ¿Por qué no estamos dejando que cosas como estas empresas que están generando oportunidades para un montón de personas no puedan florecer? Y por último, a ver, obviamente estamos hablando también de las últimas cuestiones allá que serían ya de innovación y sofisticación, ¿no? A ver, por último, el tamaño del mercado es fundamental. Argentina tiene un tamaño medio, pero está al lado de un país como Brasil, que tiene mucha gente. Y a esa gente hay que apuntar, ¿no? Es como que la gente que te decía, y bueno, podemos ser el Canadá de Brasil. ¿Viste? Canadá con Estados Unidos comercian, tiene unos flujos comerciales enormes, ¿no? México inclusive también se ha beneficiado de la demanda norteamericana. Y es fundamental, a ver, el mercado argentino tiene limitantes, ¿no? Pero si nos unimos, por ejemplo, con un país como Brasil, nos unimos como bloque, ¿no? También podemos hacer otros tratados comerciales con el resto del mundo. Vamos a poder colocar no solamente los productos agrícolas argentinos, sino el día de mañana productos industriales que realmente sean demandados cuando tengan calidad para competir en esos mercados. Entonces, ya llegando al final de esta ruedita, ¿no? Tenemos que la Argentina también tiene que tener innovación y sofisticación en la manera de hacer negocios, que ahí es lo que siempre le pegamos a los empresarios, que son
que apuntan más, bueno, vamos a proteger la industria, como que no quieren competir. Acá hay que aprender a innovar, muchachos. Si Argentina se va a abrir al mundo, no podemos hoy en día estar diciendo, no, pero bueno, acá hay que proteger. Cerrarse no sirve de nada. Cerrarse genera rentismo, genera que unos pocos se aprovechen de la renta. Ahora, y después usan la excusa, ¿no?, que el empleo. Hay que ser equitativos, ¿no?, con estas cuestiones. Hay que tratar de ayudar a los que van a sufrir, que son las personas que pierden el empleo, que van a ver que sus empleos empiezan a diluirse en el tiempo. Pero también como empresario hay que saber innovar, porque quedarse en el discurso de hay que proteger porque es la única manera de zafar es mentira. Porque hace 15 años, hace cuánto que venimos con el proteccionismo en la Argentina. No puedes colar un producto en el mundo, no puedes recibir competencia porque te destrozan. Sacando el fenómeno China, que te rompió un montón de esquemas. Sin embargo, hay productos en la Argentina que podría ser más competitivos y sin embargo, no, bueno, hay que protegerlo. O hay industrias que existen y que no deberían existir. Entonces, en este juego de la competitividad, me parece que la Argentina tiene que aprender mucho, tiene que levantar mucho ese puesto por debajo del nivel 100. O sea, la Argentina tiene que realmente hacer un cambio de mentalidad fenomenal como para insertarse en este mundo, porque dados los beneficios y los problemas de la globalización, podríamos aprender de todo eso como para no repetir lo que pasó en el mundo avanzado y sí ganar todos los beneficios de transferencia tecnológica, de reducción de la pobreza, etcétera, 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 que genera la globalización. Entonces, me parece interesante, me parece que también, más allá de monitorear la cuestión macro y macro así general, ver un poquito la microeconomía de lo que es este gobierno, cómo lo plantea, porque un Estado moderno tiene que hacer eso. Ya no es más nada la defensa de la seguridad, no, tiene que invertir en educación, en los mercados laborales para las transiciones tecnológicas, tiene que invertir en salud para que la gente cada vez viva más tiempo. Fundamental, ¿no? Que aparte, no solamente que vivas más tiempo, sino que en tu vida útil, no sé, es decir, cuando formás parte de la población económicamente activa, que puedas rendir. Si vos sos un tipo que no logra con la necesidad calórica por día, no vas a poder desarrollar nada muy importante, porque tenés necesidades más básicas de cumplir primero. O sea, hay que empezar a repensar la Argentina. Y estos son los factores que yo siempre venía hablándote, y que eso parece una caja negra, ¿no? Cuando te dicen, la Argentina tiene que ser más competitiva. Y yo vi este esquema, que después lo voy a linkear, y me pareció clarísimo. Y quise ir recorriendo todos los puntos uno por uno y viendo cómo los podías entrelazar para darte un panorama más grande, ¿no? Y salir de esta burbuja de que, no, yo lo veo a Hitler y a Trump, que ellos hablan de esto, lo veo el documental de Noam Chomsky, que es una visión muy norteamericana sobre lo que está pasando en el mundo. Pero el mundo somos todos. Y siempre de las experiencias de otros países se puede aprender lo bueno y lo malo. Lo bueno para repetirlo, lo malo para cambiarlo. Y creo que la Argentina puede aprender de los procesos de globalización en el resto del mundo. Y justo cuando nos necesitamos volver a insertarnos en el mismo, porque no podemos vivir aislados, no somos Corea del Norte, pero no podemos estar tan cerrados en algunas cuestiones, sabiendo todos los beneficios, nos estamos perdiendo de capitalizarlos. Así que me pareció piola, espero que no les haya aburrido hacer este reconto. No quise decir tanto número porque tampoco la verdad es que esta semana no han salido grandes cosas, salvo los datos de inflación, que fueron mixtos. Es raro. El Banco Central, estuve mirando algunos tweets de su vicepresidente, de Lucas Liage, y están contentos porque ellos dicen que la inflación core ha bajado a 1,5, pero vos ves estos indicadores de precios y los precios siguen subiendo. Y te diría que está más cerca del 2 que otra cosa. Entonces, la tendencia es rara. Va a ser un fin de año complicado. Pero el gobierno ya anunció que dejamos de caer. O sea, por un lado se están dando las cosas que venimos charlando y por otro, en los últimos días estoy sorprendido de que se haya yo la verdad que posta. Estoy sorprendido de lo que pasó con el nivel de precios. Me parece que hay que seguir esperándolo, hay que seguir sabiamente. El Banco Central ha aprendido de las lecciones monetarias que le han venido a decir ex gente de bancos centrales de otros países y demás. Cuando hicieron las jornadas políticas monetarias en la Argentina, en el Banco Central, muchos tipos al principio de un programa de meta de inflación hay que ser duro. Hace 3 semanas el Banco Central no está tocando las tasas de interés, porque está previendo, probablemente esta subida la está viendo, pero también está siendo un poquito duro, está ganando credibilidad, se está jugando, ¿viste? Entonces se está plantando ante el ciclo político y le está diciendo, mira, yo soy independiente. Y esperemos que así sea, porque necesitamos claramente estabilidad macroeconómica para que aporte más a esto de la competitividad, porque en el fondo es lo fundamental esto.
Acá los países no quiebran, esto no es Porter, basta de esas cosas. Los países no quiebran, pero los países sí compiten, sus industrias sí compiten, con lo cual es fundamental encontrar cuestiones donde nos podemos integrar en el mundo a nivel general, intraindustria, lo que sea. Hay que ser competitivo, hay que repensar la Argentina, y en ese marco me parece que es interesante los datos que nos fue dando el World Economic Forum para mirar para adelante, ¿no? Para mirar a Macri con otra mirada, ¿no? A salir de esta coyuntura y empezar a pensar en la Argentina del largo plazo. Así que bueno, creo que me extendí en el día de la fecha, espero que no se hayan aburrido. Les agradezco a todos por los comentarios, los últimos programas la verdad que han tenido muy buena repercusión. Agradezco a la gente que dejó reviews en iTunes, si quieren ustedes todavía no lo hicieron, nos dejan ahí la que ustedes piensen que vale el programa, tienen un indicador de estrellitas, y si quieren comentar algo nos va a venir muy bien. Todos los comentarios positivos o negativos, si se aburren, si les gusta el tema, quieren otra cosa, todo sirve, todo suma, porque encima esto lo hacemos para dar un servicio a la comunidad casi, porque por esto no cobramos nada y no es la idea tampoco. Así que bueno, me voy despidiendo, mi nombre es Gabriel y que la pasen bien. Nos vemos, Chau, chau.